6 de la madrugada, 40 segundos. Bienvenidos, muy buenos días. Hoy es miércoles 4 de marzo. Estamos a 4 días de las elecciones parlamentarias y de consultas. El presidente Petro anuncia un insólito plan de impugnación general, que quiere decir lanzar un manto de duda sobre el resultado en 123.000 mesas que están ya listas, instaladas, para que voten los colombianos el próximo domingo. Quiere decir que nos vamos a ajustar, si es cierto que va a haber impugnación generalizada, que la verdad tampoco es automático porque debe haber unas causales, sin conocer a ciencia cierta quiénes son los ganadores de las parlamentarias y de las consultas del próximo domingo. Impugnar quiere decir dudar, apelar, cuestionar el resultado. Llamar a una impugnación general, que fue lo que hizo anoche el presidente Petro en su alocución, al preconteo, es por supuesto un desafío institucional y operacional, porque lo que quiere el presidente es que los testigos electorales impugnen para que en la fase que sigue, en los escrutinios, se tenga que abrir y volver a contar voto a voto las más de 123.000 mesas de votación que se instalan este domingo. Eso no solo es un reto, es retrasar durante días la entrega de resultados oficiales, porque la registraduría hoy en día, históricamente, ha funcionado siempre a punta de preconteo. El preconteo, que es cierto, no tiene valor jurídico, pero no es ilegal, que es lo otro que dijo anoche el presidente Gustavo Petro. De ese retraso vamos a hablar, de la decisión del presidente Gustavo Petro. El presidente Petro dijo que es ilegal, no tiene valor jurídico. El valor jurídico se desprende del escrutinio, que es diferente. Dijo el presidente Petro anoche en su alocución que la registraduría no ha mostrado el código fuente del software. Tampoco es cierto. Desde hace 3 días están mostrando, exhibiendo ese código fuente a todos los partidos, incluso al partido del presidente, que es el Pacto Histórico, también a veedores internacionales, a la MOE, a organismos de control, a la Procuraduría, a la Contraloría, y para mayor transparencia, ayer ese código fuente fue congelado y bloqueado, entregado a la Procuraduría para que lo custodie hasta el domingo, intentando evitar la suspicacia permanente del señor presidente, que está cuestionando desde antes de jugar el partido. Que las instituciones del gobierno deben postular más testigos electorales, que es otra teoría del presidente Petro, no se puede. El presidente sabe muy bien que los únicos que tienen testigos electorales son los partidos políticos, y ya están decididos, ya están inscritos. Bienvenidos, vamos a hablarles de este tema, de los resultados electorales. El presidente Petro atacando anoche a la registraduría, al Consejo Nacional Electoral, y haciendo un anuncio también muy raro, y es que va a premiar los ascensos dentro de la policía dependiendo de quién da resultados en el tema de compra de votos. Dijo que va a premiar a los comandantes de policía que sean capaces de demostrar que descubrieron fraude o el tema de compra de votos. Dijo el presidente anoche que van 14 casos de megacompra de votos. Mencionó Antioquia, Chocó, Sucre, Magdalena, Norte de Santander, Meta, Cauca, y el último caso, el de La Guajira, que es el de la escolta del secretario general de la Cámara de Representantes, el señor Lacutir, quien, por cierto, el escolta anoche fue dejado en libertad porque la justicia no pudo demostrar que la plata, esos 145 millones de pesos, eran ilegales o iban destinados, como todos suponemos, a compra de votos. Metieron en el carro del señor del escolta, en una cama baja, de una manera muy sospechosa, los 145 millones de pesos. Tema del que no habló el señor presidente, que estaba anoche en Popayán, un tema muy cercano a aliados políticos del presidente. Ese escolta le dijo a la UNP que la plata se la sembraron, que es el argumento de siempre de estos corruptos, que se la metieron en el carro, pero después dijo que era plata para comprar un vehículo que era para un negocio personal. Lo raro es que los sobres estaban marcados con los nombres de 7 políticos de La Guajira, que todos están negando la compra de votos. Ni más faltaba que la fueran a admitir. Es una noticia en desarrollo, golpea a aliados políticos, detrás de los cuales inclusive hay sectores del Partido Conservador, el senador Trujillo, por ejemplo, entre ellos María Camila. Claro, Néstor, porque la publicidad política, buenos días, que encuentran en ese carro es para un congresista que aspira a pasar de la Cámara de Representantes al Senado de la República como heredero del senador Trujillo. Pero fíjese que hay muchas dudas alrededor del origen de la plata y
del permiso de este escolta que, como usted bien dice que le marcaron los sobres, pero no explica la razón y el motivo de la presencia de la publicidad política en ese carro. Sí, es que obviamente las excusas se quedan cojas. La plata, 145 millones de pesos, en sobres marcados con destinatario en billetes de 100.000, es suficientemente elocuente. No le pareció tanto a un juez que anoche lo dejó en libertad porque no hubo conclusión de que la plata era para compra de votos, aunque camina como pato y se mueve como pato. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de esto. Anoche el presidente Petro dijo que iba a premiar a los policías de todo el país con los ascensos del próximo año que quedan supeditados a cuántas capturas hagan este año por compra de votos. A esos policías de La Guajira seguramente no los van a poder premiar porque no llegaron a la conclusión de que la plata era del señor Lacutir, secretario de la Cámara de Representantes, en compra de votos. Bienvenidos, vamos a hablar también del quinto día en la guerra en el Oriente Medio. Durante esta madrugada de miércoles, todos los países del Golfo Pérsico, aliados de Estados Unidos, fueron blancos de nuevos ataques desde Irán. Ataques con misiles, drones que se vivieron en Arabia Saudita, Kuwait y Qatar. Irán se está desquitando con los aliados de Estados Unidos y el presidente Trump peleando con algunos de esos aliados, la pelea más visible con el Reino Unido y especialmente con España. Esta mañana, ante la amenaza de Trump de que va a suspender relaciones comerciales con España, que no permitió el uso de bases en el sur de España para el traslado de tropas norteamericanas, esta mañana dice el presidente Pedro Sánchez que no va a sacrificar sus principios y la toma contra el presidente Trump. Efectivamente hay allí una distancia política enorme. Si Trump cumple la amenaza, suspenderá relaciones ya no con un país del patio trasero de América Latina, sino con uno de los grandes socios comerciales de Estados Unidos. En las últimas horas, Estados Unidos atacó 1.700 blancos iraníes, ahora usando incluso las poderosas armas de los bombarderos, los B-52, contra la República Islámica. Estados Unidos e Israel destruyeron 17 barcos militares de Irán, es el reporte de esta madrugada. Hoy miércoles, en la noche, comienza el sepelio, el homenaje, las honras, los funerales de Estado por el líder supremo Ali Jamenei, que fue el muerto en la operación del sábado en la madrugada, cuando comenzó este ataque de Estados Unidos que tiene encendido a medio mundo. Hablando de las elecciones en Colombia, les contaré también la situación en Arauca, en donde fue asesinado Wilber Braca, que es contratista del Centro Democrático, colaborador de un candidato a la Cámara. Él fue atacado por hombres armados en un barrio La Virgen, trasladado a un hospital, ingresó sin signos vitales. Y anoche un juez en Bogotá ordenó la libertad del general Miguel Maza Márquez, que está preso desde el año 2013, el legendario exdirector del DAS, que terminó condenado por el asesinato de Luis Carlos Galán. Bienvenidos de Elecciones en Colombia, de la guerra en el Medio Oriente, del general Maza, información en detalle en segundos. Hoy es miércoles, es 4 de marzo, es el Día Mundial contra el Cáncer, que es una enfermedad cada vez con más víctimas. Hoy también es el día sobre la obesidad, para hablar de los obesos, de comida saludable. Lo más importante enseguida, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Si se impugna, son los jueces de la República al frente de las comisiones escrutadoras las que volverán a abrir las urnas al día siguiente y volverán a contar los votos para ratificar si lo dicho en el preconteo es cierto o no. Entre más mesas impugnadas, más claridad. A pocos días de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó una insólita propuesta para impugnar las mesas de votación en desarrollo de su narrativa de un fraude electoral. Ya han aparecido hechos, 14 hechos en todo el país, 14 mega hechos y una serie de capturas en el departamento de Antioquia, de Urabá, de Chocuano, de Sucre, Magdalena, el norte de Santander, del Meta, del Cauca y ahora en La Guajira. Frente a este panorama, el presidente pidió un seguimiento detallado a grandes movimientos financieros el domingo para evitar compra de votos. Solicito a la UIAF, dado que ahora hemos pasado a métodos modernos de compra del
del voto, como las transacciones financieras en red, en línea, hacer las investigaciones en la unidad de análisis financiero del Ministerio de Hacienda que, trasladadas a la Fiscalía, indiquen de qué celulares, qué personas, qué lugares están transfiriendo de manera multitudinaria, entre comillas, dineros el día de elecciones 8 de marzo para compra de votos. Incluso el presidente Gustavo Petro advirtió a los comandantes de policía que su desempeño será evaluado, entre otros indicadores, por la cantidad de capturas de compradores de votos que realicen el próximo fin de semana. Calificaré el buen comportamiento de los comandantes de policía regionales a través de este indicador. Usaré 2 para las próximas elecciones de ascenso o de méritos en el rango que se tenga en esas regiones. Quedó en libertad Luis Alfredo Acuña Vera, escolta adscrito a la Unidad Nacional de Protección y asignado al esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacutir, quien había sido capturado en una vía cercana a Atonuevo, La Guajira, con 145 millones de pesos en efectivo, distribuidos en 7 sobres marcados con nombres de 7 políticos de La Guajira. Según el abogado Iván Cancino, la detención no fue legalizada porque no se demostró que el dinero tuviera origen ilícito ni que estuviera relacionado con la compra de votos. La Registraduría Nacional del Estado Civil realizó el registro de custodia de código de fuente, o más conocido como congelación del software electoral, un procedimiento de blindaje de preconteo, escrutinio y digitalización de las actas E14. Durante el proceso, que duró entre 6 y 8 horas, los sistemas quedaron completamente bloqueados bajo supervisión de auditores internacionales, partidos políticos y entidades de control, y bajo 4 códigos únicos que permitirán habilitar el software hasta el próximo 8 de marzo. Jaime Hernando Suárez, delegado para Asuntos Electorales de la Registraduría. Si estamos hablando de los software, el proceso electoral con los software que utiliza la Registraduría está blindado, está custodiado, dando tranquilidad y garantía, y que no van a ser alterados ni modificados por nadie hasta el día de hoy. La Contraloría General de la República alertó que después de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías se firmaron 6.292 contratos directos por más de 2 billones de pesos en sectores que no tendrían excepción legal. Además, detectaron 368 contratos por 31.959 millones para eventos y logística en plena restricción electoral. Carlos Hernán Rodríguez, Contralor General de la República. La mayor concentración se observa en la última semana del mes, donde se adjudicaron 14.8 billones, siendo el último día, el 30 de enero, el pico del mes, con un valor contratado de 5.7 billones de pesos en un solo día. La Clínica Internacional de Alta Tecnología, Clinaltec, radicó una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra la representante Catherine Miranda por los presuntos delitos de injuria y calumnia, al considerar que sus declaraciones sobre el supuesto cartel del cáncer afectaron su honra y buen nombre. El ojo de la noche de Blue Radio se encuentra en la calle 53 con carrera séptima, y frente a las instalaciones de Catherine Miranda está la sede política, porque anoche fue víctima de vándalos que llegaron después de las 9:30 de la noche y con bombas llenas de pintura dañaron todas las pancartas y vallas que se encuentran sobre la carrera séptima y la calle 53. Y Catherine Miranda habló anoche con Blue Radio y nos contó las posibles causas de este atentado de vándalos aquí en su sede política. Que se garantice nuestra seguridad, que pensar diferente no puede ser no puede ponerle a uno un INRI en la cabeza al gobierno nacional, que lleva 3 años y medio señalándome, intimidándome. Además, hay que acordarse que yo en su momento hice las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de cómo el presidente Gustavo Petro ha puesto en riesgo mi vida. Se encendió la controversia en la campaña presidencial después de que el candidato Abelardo de la Espriella hiciera un comentario sobre su contendor Juan Daniel Oviedo durante una entrevista. En medio de la conversación, el abogado afirmó que había aspectos de Oviedo que no le gustaban y que eran jodidos de arreglar, una expresión que generó una ola de críticas al ser interpretada como una alusión directa a la orientación sexual del exdirector del DANE. Me encontré con Juan Daniel Oviedo. Ajá. Me dijo, me encanta Abelardo, lo único que no me gusta... ¿Qué te dijo? Pues huevos de las Espriellas, es un crack, marica. Me dijo, me encanta... Pero... Llamen, ese man es un crack. Lo único que no me gusta es que no se pone medias. No, pues a mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Digo, lo mío se resuelve poniéndose una media, lo que no me gusta es Juan Daniel, loco, mierda. Está jodido que lo arregle.
En Medio Oriente, las instalaciones militares y diplomáticas de Estados Unidos continúan bajo asedio. El consulado estadounidense fue blanco de un dron, aunque el secretario de Estado dio un parte de calma. Un dron desafortunadamente impactó un estacionamiento adyacente al edificio de la Cancillería y luego provocó un incendio en ese lugar. Francia, Reino Unido y Grecia ordenaron desplegar unidades militares a Chipre, donde una base fue afectada por Irán con drones. Estos tres países no han oficializado su participación en la operación Furia Épica contra la República Islámica, operación de Estados Unidos e Israel, que la gran mayoría de los países de la OTAN sí respaldan. El presidente de Francia, Emmanuel Macron. He ordenado que el portaaviones Charles de Gaulle, sus medios aéreos y su fragata de escolta pongan rumbo al Mediterráneo. En medio de esta unidad europea, el presidente Trump caza pelea con un país europeo. Vamos a acabar con todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España. Su descontento con España es por la negativa a usar sus bases para la operación contra Irán. El gobierno de España ha respondido esta mañana a las amenazas del presidente Donald Trump, quien en las últimas horas anunció un corte de las relaciones comerciales con Madrid, tras la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de impedir que los aviones estadounidenses usasen las bases españolas de Rota y Morón de la Frontera. Nosotros repudiamos al régimen de Irán, que reprime, que mata vilmente a sus ciudadanos, particularmente a las mujeres, pero al mismo tiempo rechazamos este conflicto y pedimos una solución diplomática y política. El jefe del gobierno español ha advertido que España no será cómplice de esta guerra, que como la de Irak, va contra la legalidad internacional. En el quinto día de guerra, Irán se mantiene desafiante. Esta noche celebrará en Teherán un funeral público de 3 días por el líder supremo Ali Jamenei, mientras continúa el intercambio de misiles con Estados Unidos e Israel. Teherán presume de una nueva operación, la llama Promesa Honesta 4, con cientos de misiles y drones lanzados contra objetivos estadounidenses, israelíes y en el Golfo, y advierte que cualquier país que ayude a sus enemigos será considerado parte beligerante en el conflicto. Luis Suárez volvió a marcar, esta vez frente al Porto en la ida de la semifinal de la Copa Portuguesa. El colombiano lleva 30 goles en lo que va de la temporada con el Sporting, confirmando su gran momento en Europa. En la previa continental, Atlético Nacional y Millonarios vuelven a cruzarse en la Copa Sudamericana, con un antecedente claro en torneos continentales. Nacional ha ganado 4 de los 5 duelos que han disputado fuera de la liga local. Y desde Brasil, la mala noticia para Carlo Ancelotti. Rodrigo Goes sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior y se pierde el Mundial. Fuerte baja para la canariña de cara a la Copa del Mundo.